Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a continuar hablándoles de los whiskies que me han sorprendido, es decir, aquellos whiskies de los cuales no tenía muchas esperanzas y superaron mis expectativas. Como saben, no se trata de un ranking, sino que los voy a ir presentando en orden alfabético. Continuando con esta lista, les presento un blend, Highland Dream 18 años. Este whisky lo probé por primera vez en la casa de mi amigo José en Pontevedra, gracias a otro amigo, Aitor, que gentilmente trajo una botella. Lo que nos interesaba de este whisky, más allá de su presentación, es que se trata de una recreación de un blend de 1896. ¿Verdad? Que era un misterio. Podíamos encontrar un rico blend o algo que nos sorprendiera. Pues bien, ninguna de las dos. Fue algo maravilloso, exquisito, sublime. Un blend de los blends, un señor blend, que supera a otros blends de mayor precio. Gracias a mi amigo Aitor me pude hacer de una botella, que acá está, y que pronto podrán ver el video. Ahora le toca el turno a un whisky ahumado. Les voy a hablar del Kilchoman 100% Islay, edición número 7. Este whisky lo pude probar en el 2017 cuando visité la destilería, pero al tratarse de un whisky ahumado, pensé que no me iba a gustar. Como ya saben, en ese momento no había probado muchos ahumados y por lo tanto no me agradaba demasiado ese sabor. Por eso, cuando lo probé, me sorprendió. Me encantó. Sus notas ahumadas se complementaban muy bien con el resto de los aromas y sabores. Tal vez también tuvo mucha la influencia, el momento y las compañías. Tanto es así que decidí comprar una botella. Esta botella permanece cerrada y será abierta cuando grabe un especial sobre esta destilería. Hasta ahora he hablado de whiskies, blends, single malt, barricas de sherry, ahumados, escoceses y españoles. Pero el que les voy a presentar ahora es un whisky muy particular. Es un whisky Nomad. Se trata de un blend escocés, el cual su finish se realiza en la ciudad de Jerez, en España, en barricas de Jerez, Pedro Jiménez y Oloroso. Lo que me interesó de este whisky es su leyenda de Outland Whisky, el tipo de barricas utilizado y su precio. Los detalles sobre este whisky los pueden ver en la review. Este whisky lo adquirí en la tienda del Corte Inglés en el 2017, pero no me decidí a comprar una botella grande, aunque era muy económico, sino que traje una botella chiquitita para degustar con varios amigos. Cuando la abrimos y la probamos, me sorprendió. Me encantó por su textura, su presencia del Pedro Jiménez y el resto de los aromas y sabores que complementaban muy bien. La verdad que es un whisky único y muy recomendable. Otro whisky que probé en el viaje del 2017 en la destilería es el de GlenTurret de Townsend Cask, edición especial. Este whisky viene embotellado a 60.2 ABV y se trata de un single cask strength. La verdad que al tratarse de un whisky con una alta graduación alcohólica, le tenía un poco de miedo. Es más, varios de mis compañeros no se atrevieron a beberlo. La verdad que el 60.2% de ABV no se percibe ni en nariz ni en boca. Es un whisky muy delicioso y muy rico. Pero lo sorprendente fue que al tragar se me incendió el esófago. Una ola de calor impresionante bajaba hacia el estómago. Una experiencia única. Por eso me atreví a comprar una botella, podrían haber sido dos, y la compartí luego en Buenos Aires con un grupo de amigos y pude repetir esta experiencia. Y ahora le toca el turno a un whisky. Les voy a hablar de un Kentucky Bourbon, el Woodford Reserve. Este whisky lo probé por primera vez junto a un grupo de amigos en un asado. Y la verdad, como a mí en ese momento los bourbon no me gustaban mucho, no esperaba gran cosa. Pero no sé si por el momento, la situación, su triple destilado, me dieron una grata sorpresa. Un whisky que me agradó, me gustó mucho,
Por eso, al momento de grabar el video comparativo de los 4 Kentucky Bourbon, tenía ciertos reparos en cuanto a si me iba a volver a sorprender, ya que pensaba que por ahí había estado influido por el momento y la situación. Pero la verdad, que al probarlo nuevamente, me sorprendió. Me volvió a gustar, le volví a encontrar el encanto que había encontrado en ese momento. Y logré reconciliarme con los Bourbon, no sé si con todos, y desde ese entonces ha pasado a ser mi whisky Bourbon preferido. Este video debería finalizar en este momento, pero les voy a dar un bonus track con 2 whiskies muy especiales. El primer bonus es el Cragganmore 12 años. Lo que me sucedió con este whisky es que la primera vez y las subsiguientes veces que lo tomé, me gustó, pero no me pareció nada extraordinario. Pero al momento de preparar la review y volver a degustarlo después de mucho tiempo, me sorprendió. De tal modo que me hizo cambiar la percepción que tenía sobre este whisky. Y para lo último, he dejado el que considero el mejor single malt que he probado hasta ahora. Les estoy hablando del Arran 21 aniversario. Los que han visto el video o me siguen en Instagram ya conocen la historia con este whisky. Este whisky lo probé por primera vez en la destilería y la verdad que me enamoré de él. Su complejidad, sus aromas, sus sabores, su mezcla de barricas de 17, 18 y 19 años de sherry lo hacen excepcional y único. Además, su presentación es de lujo. Por eso me arrepentí de no haber traído una botella y cuando pude me hice de varias. Me encanta poder compartirlo con mi familia, con mis amigos y ver las caras de sorpresa y de felicidad que tienen aquellos que lo prueban por primera vez. La verdad que es una experiencia que no he vuelto a vivir con ningún otro whisky. Por eso para mí es lo mejor de lo mejor. Al beber whisky podemos tener experiencias decepcionantes, pero no necesariamente desagradables, o también podemos tener experiencias sorprendentes, de tal modo que encontremos whiskies que nos dejen una marca en nuestra memoria. Si les gustó este video, no olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. A disfrutarlo. Continuando con esta selección de whiskies, comienzo con lo que me llamó la atención de este whisky fue su precio, muy económico, y la leyenda de Auland Whisky, además de las barricas del finish que son Pedro Jiménez y Oloroso. Otro whisky que probé en el viaje del 2017 en la destilería es de GlenTurret de Transer. ¿Cómo? Transer, pues es el nombre del gato. ¿Del qué? Del gato, del Transer Cask. Es más, varios de mis compañeros no se atrevieron a tomar. Y para lo último, he dejado el que considero el mejor. Y para lo último, he dejado lo que considero